queremos presentar algunas cifras y alguna data y también sobre todo presentar algunos temas que pueden significar soluciones que se pueden concretar ya en el tema que está viviendo Venezuela, que es el tema de la inseguridad. Y quisiera comenzar diciéndole al país que Venezuela no es que vive un problema tanto de inseguridad. Lo que está viendo es un problema de violencia, un problema de impunidad, un problema que se ha desatado y que está recorriendo todos los rincones del país, desde las escuelas, la familia, la sociedad en general, y uno lo ve en el tipo de sucesos que están ocurriendo en Venezuela. Hace pocos días, 5 mineros los mataron en el estado Bolívar, calcinados. El otro día un padre en San Cristóbal iba a llevar a su hija a la escuela y mataron a la niña para robarle el carro. Una familia también fue tiroteada en la Cotamil. Vimos ayer cómo 2 policías asesinan en el estado Zulia a otros policías. En el mes de marzo han matado más de una docena de policías. De manera que el problema de Venezuela no lo llamemos inseguridad, llamémoslo violencia. Y es una enfermedad mucho más grave que simplemente el delito, porque significa una enfermedad que se ha sembrado en el país y que ha llevado a que el desprecio por la vida y el desprecio por la persona y el desprecio por lo que significa el valor de lo que es la dignidad de la gente vale cero. Como decía un caricaturista en estos días, en Venezuela es más caro una urna que una vida. Ya la vida no vale nada, la gente la matan, pasamos la página y seguimos adelante. Frente a esa realidad, nosotros llamamos al país a rebelarse. Venezuela no puede seguir siendo un país que se acostumbra y se resigna a vivir en la inseguridad y en la violencia sin que nosotros como país le exijamos a quien tiene la mayor responsabilidad, que es el gobierno, a que le ponga un freno a la realidad de la inseguridad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entendiendo algo que es muy importante, que el país de una vez por todas lo asuma y lo entienda y lo metabolice y lo comprenda. La violencia es posible que tenga muchas causas. Es posible que la violencia tenga que ver con muchas razones diferentes. Pero a pesar de que la violencia tiene muchas causas, la violencia tiene un gran responsable, que es el gobierno nacional. Es decir, la violencia se origina por muchas cosas, pero frente a la violencia, quien tiene la responsabilidad es el gobierno nacional. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El gobierno es el que aprueba el presupuesto y el dinero para las policías. El gobierno es el que aprueba el dinero para la fiscalía, para que haya más fiscales. El que aprueba el presupuesto para que haya más jueces, para que haya más cárceles. El gobierno nacional es el que coordina con las otras policías para que se actúe y se combata el crimen. El gobierno nacional es el que tiene la responsabilidad de hacer la prevención del delito para que se pueda prevenir la violencia en las escuelas o en la familia. El gobierno nacional es el que tiene que crear las condiciones para generar más empleo, y mientras más empleo, menos inseguridad y menos delincuencia. De manera que puede ser que en Venezuela haya muchas causas para la inseguridad y para la violencia, pero el mensaje que yo quiero dejar claro es que frente a esas causas de la violencia hay un gran responsable, que es el gobierno. El gran responsable de detener la violencia en el país es el gobierno, porque él tiene las leyes, el dinero, el presupuesto, el poder para tomar las medidas que pueden frenar la violencia en Venezuela. Pero lamentablemente, la historia de lo que ha sido la violencia en estos años ha sido más bien que ha crecido. Y a mí lo que me preocupa y a mí lo que me duele es que Venezuela ha crecido la violencia comparado con el resto de los países de América Latina. Es decir, no es el caso que la violencia se apoderó de América Latina y Venezuela es un país violento como otros países de la región, sino que la realidad es que nosotros tenemos un país que se ha vuelto más violento, mientras los otros países amigos y vecinos nuestros han logrado vencer la violencia. Y se los quiero demostrar con estas láminas que están hoy acá para que lo vean. Fíjense ustedes, esta es la tasa de homicidios
desde el año 1995 hasta el año 2010. Fíjense ustedes cómo todos los países lo que tienden es a bajar, a estar por debajo. El único país que aumenta la tasa de homicidios es Venezuela. Argentina baja, Colombia baja, increíblemente, Chile baja, Bolivia baja, Brasil se mantiene igual, pero el único país que en los últimos 15 años ha aumentado los asesinatos es Venezuela. Si quieren verlo más claro, cifra de las Naciones Unidas, veamos la siguiente lámina. Fíjense ustedes, los países más claros son los países que de acuerdo a las Naciones Unidas tienen menos violencia y menos asesinatos. Vemos como los países como Argentina, como Chile, como el Perú, son países que están en un color claro, incluso México. Fíjense cómo Brasil se pone la cosa más oscura, como en el caso de Colombia se oscurece más y Ecuador también. Pero ¿cuál es el país que está verdaderamente en rojo? Venezuela, junto con los países centroamericanos. De resto, en toda América, la realidad, de acuerdo a las Naciones Unidas, es que ha bajado el crimen en todos los países y en nuestra pobre Venezuela es el país con el más alto índice de homicidios de todo el continente, incluyendo México, incluyendo Colombia, incluyendo los Estados Unidos, que el otro día el presidente decía que había más delitos allá que acá, pero la realidad es totalmente diferente. Y nosotros hemos tenido entonces que soportar un país que lo que ha ido es creciendo no la inseguridad, sino la violencia, y enfrentar delitos que antes no existían en Venezuela, el secuestro exprés, la multiplicación del secuestro, el sicariato, el cobro de vacunas, la manera como se está sembrando drogas en nuestras familias, con nuestros hijos y en nuestras comunidades y en nuestras escuelas. De manera que esa es la respuesta sobre la cual nosotros quisiéramos que el gobierno tomara la responsabilidad que tiene, porque repito, la violencia tiene muchas causas, pero un gran responsable. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. Nosotros seguimos insistiendo en el tema del desarme de la población. Metimos el año pasado la ley de desarme y el gobierno la tiene congelada en la Asamblea Nacional. La Comisión Presidencial lo único que hace es publicidad sobre el desarme, pero no desarma a nadie. La multiplicación de mecanismos para prevenir la violencia, como los jueces de paz, escuelas para padres, clínicas para la recuperación de drogas en las comunidades, para que los jóvenes salgan de las drogas, multiplicar el número de jueces y fiscales para que puedan llegar a un final y a un castigo los delitos que se cometen en Venezuela. Ustedes saben que en Venezuela, si asesinan a alguien hoy, el chance de que esa persona vaya presa es apenas el 5%. Lo más seguro es que quede en libertad. El hecho de que se multipliquen las cárceles para que no haya ese hacinamiento y más bien pueda haber una recuperación de las personas presas, darle más recursos y más tecnología a las policías. Pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Sembrar un discurso de odio entre los propios policías. No crean ustedes que lo que sucedió en Zulia no es producto de que el presidente, que ya ni siquiera vive en Venezuela, se va del país y en lugar de pedir que se luche contra los malandros, el mensaje que deja es que va a vigilar a las policías de la oposición. ¿Quién entiende eso? Los malandros están matando a los venezolanos y el mensaje del presidente cuando se va es: ojo, cuidado con los policías de la oposición. En lugar de decir vamos a trabajar juntos para vencer el crimen y vencer a los malandros, surge el enfrentamiento que hubo ayer en el Zulia, policías matando a policías. ¿Y de dónde viene el discurso? Un presidente que dice, ojo con las policías de la oposición. Ese no es el camino. El camino no es seguir ni dividiendo, ni sembrando violencia, ni promoviendo la impunidad, ni armando a la gente, como lo hacen grupos que pertenecen al gobierno. El camino es otro. El camino es apostar a la paz, al desarme, a la justicia, a tener más y mejores policías, a que el gobierno asuma su responsabilidad e invierta en tecnología, en más poder judicial, en más prevención del delito. Y eso se pudiera haber hecho desde hace 10 años y no se ha hecho, o porque el gobierno no pudo o porque no quiso, que es mucho peor. De manera que en esta fecha de reflexión para el país, como es la Semana Santa, nosotros queremos de nuevo y no cansarnos hasta repetir
que no podemos seguir viviendo en un país enfermo como está de violencia. Repito, Venezuela no sufre inseguridad, Venezuela lo que está sufriendo es una enfermedad brutal, que es la violencia, que se está carcomiendo el país, y la violencia tiene muchas causas, pero la violencia también tiene un gran responsable, que es el gobierno nacional, que no ha querido nunca asumir la responsabilidad. Recuerden, con esto cierro, que el 13 de enero el presidente fue a la Asamblea Nacional y prometió la misión seguridad, y todavía la estamos esperando. Estamos esperando acciones concretas en esa medida y no se ha hecho absolutamente nada, y ya van 13 años de gobierno, 13 años de violencia. Tenemos que pasar del caos y la violencia de hoy a la paz de mañana, y esa es la gran oportunidad del 7 de octubre.